como secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe, pues les doy a todos la bienvenida a esta sede de nuestra fundación con motivo de la inauguración de la exposición El Maristán de Granada y la Medicina de Al-Ándalus de José Manuel Vigueras y María Dolores Moreno. Como Fundación Euroárabe, que tenemos como misión servir de puente entre la cultura europea y la cultura árabe, servir de ventana al conocimiento de la historia, de la cultura, del patrimonio árabe, pues estamos encantados de acoger en nuestra sede esta exposición que van a ver a continuación. Unas breves palabras para presentar a los artistas. María Dolores Moreno y José Vigueras se formaron en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y juntos han realizado numerosos trabajos de maquetismo y de ilustraciones, siempre además guiados por una vocación didáctica que se corresponde con su faceta también como profesores en educación secundaria y en el Departamento de Didáctica de la Educación Plástica y Visual de la Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad de Granada. Recibieron el primer premio Joaquín Guillot de Investigación e Innovación Educativa de Andalucía ya en el año 2007. Han hecho maquetas muy relevantes, como la primera maqueta de los Palacios de la Alhambra de Granada para el Museo Vivo de Al-Ándalus de Córdoba, la maqueta del interior de la Mezquita de Córdoba, en el año 95 las maquetas para la exposición El agua y la agricultura de Al-Ándalus, del legado andalusí. Solo algunas muestras de que lleva mucho tiempo trabajando y con una especialización en Al-Ándalus, ¿no? Y en la cultura andalusí. En el campo de la ilustración han hecho también cosas muy relevantes como los cuentos de ciencias del Parque de la Ciencia o el cuaderno didáctico para el Museo Vivo de Al-Ándalus de Córdoba. Y José Vigueras ha realizado diversas exposiciones, entre ellas en el año 2014 una exposición Al-Ándalus, protagonistas de nuestra historia, que ya se expuso aquí en la Fundación Euroárabe, ¿no? Así que esta es la segunda vez que su obra se expone en esta fundación. Este año 2023, pues su último proyecto de ilustración es este del Maristán de Granada y la Medicina de Al-Ándalus. Una exposición que tiene una clara vocación divulgativa, didáctica, porque cada ilustración, ¿no? La mayoría son acuarelas, se acompaña con un texto pues muy documentado en cómo se ejercía la medicina y qué avances tuvo la medicina en la época de Al-Ándalus. Como es sabido, en los siglos 8 a 12 la medicina experimentó brillante avance en el mundo musulmán, gracias a la recuperación de la ciencia antigua, la ciencia griega, y por el uso de la lengua árabe como lengua de cultura. Este fenómeno también fructificó en Al-Ándalus, en la España musulmana, durante el siglo X. Sí, pues por ejemplo Córdoba, que era la capital de Al-Ándalus, rivalizaba con los nuevos centros de enseñanza islámico del Mediterráneo. Y un signo distintivo de la cultura islámica fue la construcción de centros de estudio, las madrasas y de hospitales públicos, ¿no? Como los maristanes. De estos dos ejemplos tenemos en Granada pues, edificios muy significativos como la madrasa o el Maristán granadino, que parece que constituye el único centro de dicha naturaleza documentado por medio de la literatura y de restos arqueológicos. Por tanto, detrás de esta exposición hay mucho de historia, de patrimonio, de historia de la medicina, y el leer cada una de estas ilustraciones, de estas acuarelas, aporta muchísima cultura, muchísimo conocimiento a la medicina de aquella época. La exposición consta de 5 secciones. La primera, el Maristán de Granada, la enseñanza de la medicina. En la segunda se dedica a las especialidades de la medicina andalusí. A continuación, los fundamentos de la medicina andalusí. Y por último, hay una sección dedicada a la galería de personajes relacionados con la medicina. Son ilustraciones realmente preciosas, que uno se puede detener mucho tiempo viendo cada detalle, y que son muy originales, y creo que va a ser un disfrute
el poderlas contemplar aquí y de nuevo pues agradezco que hayan solicitado que esta última obra suya pues se exponga en la Fundación. Nos acompaña en la inauguración la profesora Aurora Valenzuela, decana de la Facultad de Medicina, a quien agradezco sinceramente pues esta colaboración con la Fundación, porque claro, no queríamos dejar de contar con la máxima representante de la Facultad de Medicina, tratándose de una exposición que trata justamente sobre la medicina. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y va a dirigir también unas palabras. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Inmaculada, muchas gracias profesora Ramos por haberme invitado. Hemos intentado ajustar un poco la fecha, porque yo tenía algunos días comprometidos y bueno, pues le agradezco que se haya venido a hacerlo hoy y también a los dos artistas protagonistas de esta sesión, pues que hayan aceptado que se haya retrasado un poquito la inauguración, pues ya sé que llevan días expuestos. Bueno, yo soy catedrática de Medicina Legal y Forense, pero he tenido que estudiar Historia de la Medicina y tenemos un departamento muy ilustrado sobre Historia de la Ciencia, y desde nuestros estudios, incluso de pregrado, hemos aprendido y hemos comprendido que la influencia de la medicina árabe ha sido imprescindible, importantísima, no solamente en la medicina en sí misma, sino también incluso en los métodos de enseñanza de la medicina. Yo voy solamente a mencionarle algunos elementos que me parece que son importantes a la hora de contemplar y analizar la obra que ustedes presentan. Las principales contribuciones del mundo islámico a la historia de la medicina residen en haber realizado una síntesis de los saberes de la antigüedad clásica, el haber enriquecido y sistematizado dichos saberes. Por ejemplo, dotando al galenismo, que era la cultura galénica la que teníamos originariamente, de Galeno, de una estructura científica y una precisa y compleja terminología médica, que hasta entonces no existía, y resumirlo en obras de síntesis. Y además el haber contribuido a una transmisión al occidente latino medieval. Precisamente estas obras de síntesis, como el Canon de Avicena o el Collillet de Averroes, fueron los textos empleados en la institución universitaria que dinamizó y difundió el pensamiento médico clásico en los reinos cristianos desde el siglo XIII después de Cristo. La propuesta que nos realizan José Vigueras y María Dolores Moreno en esta exposición pone en valor esa capacidad de transmisión y se detiene en dos elementos muy singulares de la medicina andalusí que yo quisiera poner en valor. En primer lugar, en el papel asistencial que jugaron los espacios como el Maristán, que es motivo de esta exposición, o por lo menos parte nuclear de la exposición. A diferencia de otros espacios hospitalarios coetáneos en el occidente cristiano, que podríamos definir como lugares de pobres, a veces enfermos, casi nunca de médicos, los maristanes islámicos, como el fundado por Muhammad V en Granada, fueron espacios para dispensar atención a pobres, pero también cuidados médicos a enfermos. Labores ambas inspiradas por el ideal de compasión que tiene el Islam. Además de la precoz entrada de la medicina en los espacios asistenciales, la presencia permanente de enfermos posibilitó, en el caso que nos ocupa, la priorización y la preeminencia del tratamiento y la atención de enfermos mentales, que hasta entonces había estado de alguna manera relegado. En segundo lugar, el segundo elemento que quiero poner en valor tiene que ver con el papel central de la higiene individual en la medicina islámica medieval, inspirada en las normas de conservación de la salud del galenismo. De nuevo vuelve la palabra galenismo y particularmente lo que se llamaba el uso adecuado de 6 cosas no naturales. Las 6 cosas no naturales eran el aire y el ambiente, la comida y la bebida, el trabajo y el descanso, el sueño y la vigilia, las excreciones y las secreciones y los movimientos o los cambios del ánimo. Y esto lo hacían a través de la regulación de los hábitos de vida. Había que hacer una vida saludable para encontrar estas 6 cosas no naturales. A diferencia del mundo cristiano, donde esas recomendaciones ad personam solo alcanzaban a los sectores pudientes de la sociedad, el mundo islámico democratizó, me permite que utilice esta palabra entre comillas, esos saberes a través de las llamadas tablas de la salud
Taquin al-Sihat o Taquinum Sanitatis en latín, para aconsejar a grupos más amplios de población sobre los secretos de una buena salud. Esas tablas incluían, eran como manuales sobre la salud y el bienestar, y descubría con detalle las propiedades benéficas, pero también las dañinas, de los alimentos y de las plantas. Y no era solamente un herbario, influía en distintas otras secciones sobre, por ejemplo, hablaba de la respiración, los mecanismos de la respiración, del ejercicio, el descanso y la salud mental. Además, los baños públicos jugaron un papel fundamental desde este punto de vista, porque era la higiene como elemento fundamental, la higiene individual. Además, eran espacios de relajación y también de terapia. Con estas palabras quiero sintetizar el resumen de estos dos elementos fundamentales dentro de la medicina andalusí, y por supuesto que me imagino que en la madraza no se explicaría medicina, pero posiblemente fue de ese manantial en donde la Universidad de Granada, cuando se impuso con el emperador Carlos V, pues se desarrollara como una materia donde la medicina estaba dentro de las primeras enseñanzas que se explicaban aquí en esto. Yo me alegro que nuestros compañeros cordobeses pues ahora se sientan celosos de nosotros, porque igual hemos tomado un poco de... pero realmente ellos hicieron mucho porque la medicina en Córdoba pues tuvo realmente una relevancia enorme, porque era la cuna del alándulo y era así como lo entendía. Por tanto, esto enriquece. Yo lo recomendaré también a nuestros estudiantes de medicina que vengan y que vean cómo se puede transmitir este pensamiento y esta forma de entender la medicina. Encantada de que me hayáis invitado. Estas breves palabras simplemente también de bienvenida, que tengáis muchos éxitos y que vendáis muchas obras. No sé si la podéis vender. Decana, y tienen la palabra los verdaderos protagonistas de la exposición. Muchas gracias. Bueno, ante todo, pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial para nosotros, porque es el resultado de un trabajo que hemos realizado durante varios años y que está dando el fruto y el objetivo que nosotros nos habíamos planteado, que fundamentalmente era el de divulgar un conocimiento que hasta ahora pues no está presente en los sistemas de enseñanza que tenemos entre nosotros, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si en la universidad estos conocimientos no se introducen, difícilmente llegan luego a la escuela y a los centros de enseñanza media. Entonces, es una asignatura que tenemos pendiente y que vamos contracorriente, porque ya de todos sabemos que las humanidades, y entre ellas las lenguas, la historia, están ahora en retroceso, y sin embargo es un poco lo que humaniza a las personas. Entonces, en ese sentido, como decía, cumplimos el principal y esencial objetivo, que era el de divulgar, ¿no? El divulgar, porque estos trabajos, nosotros no hemos hecho un trabajo de investigación, sino un trabajo de documentación, en el que se queda perdido en tesis doctorales, se queda perdido en estudios académicos y científicos, y muchas de las labores que se hacen aquí en la Euroárabe al final quedan perdidos en esos espacios tan académicos y no llegan a donde tiene que llegar, que es alimentar la cultura y el saber de la sociedad, ¿no? Bueno, antes que nada quería agradecer a Aurora y agradecer a Inmaculada que se hayan ofrecido a acompañarnos esta tarde. Para nosotros ha sido todo un placer que por segunda vez la Euroárabe nos abra sus puertas para exponer, y también ha sido una sorpresa que Aurora se preste a acompañarnos esta tarde como decana de la facultad, con ese contenido teórico que nos ha dicho. A nosotros casi nos ha dejado sin discurso, nos habéis dejado a dos porque era un poco lo que íbamos a hablar. Siento haber sido spoiler.
pero lo nuestro no es hablar, sino que es dibujar y transmitir a través de la pintura. Yo lo que sí quiero dedicar, bueno, en principio quiero agradeceros, aparte de vosotras dos, que nos habéis acompañado, nos estáis acompañando con este cariño tan impresionante. Quisiera también transmitir el cariño que nos han dado todo el personal de la Euroárabe, empezando por Lola Fernández, directora de comunicación, que estuvo con nosotros hasta las tantas de la noche para montar la exposición, a Hassan Lagui, que fue, gracias a él, el poder instalar toda la estructura y las luces que acompañan a la obra, que es fundamental, y también a Naima, que contra el poco tiempo que tenía nos lo ofreció para echarnos una mano también en el montaje de esta exposición. Este proyecto pues no sale de la nada, detrás de él hay mucha más gente que nosotros, de los cuales también quisiera agradecer, sobre todo a Concha Borja, que es médico, que es la que nos ha asesorado en todo lo que es lenguaje científico y que es la que ha hecho que no metamos mucho la pata en ese sentido, ¿no? Tener una muleta profesional que ahí nos guiara y nos dijera, bueno, esto aquí no está bien explicado tal como lo estáis haciendo, o esto no se debería hacer con este detalle. También quiero agradecer a mi hermano, a Paco Viguera, que ha sido el que nos ha hecho una introducción más amplia que la que hay aquí, porque este proyecto no acaba aquí, va a ser publicado, está en proceso de publicación por la editorial Almuzara, y va a ir con un contenido más amplio que el que se ve aquí, porque aquí no hemos tenido que limitar al espacio. Entonces lo que hemos hecho ha sido sintetizar la parte de las personalidades de mujeres médicos y mujeres y hombres médicos que estaban dedicados a la sanidad. Nos hemos centrado sobre todo en los personajes relacionados con el Reino de Granada y con la Granada nazarí, ¿no? Y luego, por otra parte, también tengo que agradecer a Antonio González, profesor de lenguas clásicas, que también nos ha hecho una revisión de los textos para que todo pudiera estar lo mejor posible presentado. Gina Flannery y Omar Vieira son los que se han encargado de traducirlo al inglés, que lo vais a poder ver próximamente en el libro porque se va a hacer bilingüe. Y al final también tengo que agradecer a Chari Viguera, que esto es en plan familiar, y Nadia Viguera, que son las que nos ayudaron, a María y a mí, a montar la exposición, y sin olvidar sobre todo a Francisco García y Javier Fuertes, que sin ellos hubiera sido imposible traer los cuadros hasta aquí porque era mucho material. Aquí lo vemos todo muy ordenado, pero esto ocupa más de un maletero de un coche, con lo que se lo agradezco también mucho a ellos que nos hayan prestado. Bueno, el origen del proyecto surge a raíz de una línea, como nos estaba diciendo Inmaculada, no partimos de cero, ya habíamos expuesto aquí otra exposición sobre los personajes del Andaluz, que sobre todo eran personajes científicos, estaban relacionados con todos los avances científicos que habían acontecido en Al-Ándalus. Pero más adelante vimos que se nos quedaba corto porque eran personajes muy testimoniales, muy escasos, ¿no? En ese sentido, lo que hicimos es que dijimos, merece la pena hacer algo sobre la sanidad. Nos arrancó el hecho de que en la revista Andalucía en la Historia y también en el Legado Andalusí con sus publicaciones, ya se habían hecho dos publicaciones con un carácter pedagógico muy importante. Una de ellas era la de Camilo Álvarez Morales, un artículo que se llama La medicina en la Andalucía islámica, dentro de la revista de Andalucía en la Historia, que fue la que hizo como un poco el índice o el esquema de cómo teníamos que presentar la exposición, lo que teníamos que decir. Y sobre todo ya indagando con ese trabajo que se hizo sobre la medicina de Al-Ándalus en el 95 del Legado Andalusí, que también lo dirigió Camilo Álvarez. Y bueno, pues por supuesto eso nos llevó a empezar a trabajar antes de la pandemia. Coincidió con la pandemia y por eso quisiera destacar que eso nos animó, porque todos en la pandemia supimos lo importante que era tener unos profesionales en la sanidad que estaban comprometidos más allá de su vida incluso. Entonces este trabajo, cuando vaya a ser publicado, se lo vamos a dedicar a todos los sanitarios y sanitarias que dieron su vida, que prestaron su trabajo hasta el límite
para salvar vidas en esa pandemia tan tremenda que pasamos, y también dedicarlo a todas las víctimas, ¿no?, que hubo en la pandemia. Luego, eso en cuanto al libro, pero en cuanto a esta exposición, hace poco pues hemos tenido la mala fortuna de perder a dos grandes amigos. Entonces también hemos dedicado a esos amigos esta exposición. Hay un cuadro que está referido a nuestro amigo Antonio Díaz López, profesor también de esta universidad, y que le llamamos, o nosotros lo queremos, como un poeta pintor. De hecho, su obra también está presente en un pequeño cuadro que le tenemos ahí destinado a él, ¿no?, expresamente. Y cuando estábamos montando la exposición también tuvimos la mala noticia de que Francisco Cabello, Paco Cabello, defensor y activista de los derechos humanos y de los derechos laborales, también falleció, y queremos también en su memoria también dedicar este trabajo, porque fue un trabajador nato por la defensa de todos nosotros, nuestros trabajos. Los dos le unía un compromiso de la lucha por una Granada abierta, que viviera en una interculturalidad, dentro de una interculturalidad, de unos valores de interculturalidad, una cultura de paz, y por lo tanto ellos estaban comprometidos con la desaparición o por lo menos de revisar lo que era una fiesta que está a contratiempo en nuestra época, como es la toma de Granada, y que la sustituyéramos por esa otra fiesta que es mucho más de encuentro y que resalta la figura de Mariana Pineda, ¿no? Por eso es por lo que en ese sentido nosotros estamos tenemos esa ilusión en dedicarle esta exposición, porque sabemos que ellos estarían ahora mismo aquí con nosotros, ¿no? Luego también, hablando del Maristán de Granada, si me vaya a permitir, de un hospital, todos nos vienen a la memoria esas imágenes dantescas que nos están viniendo en los telediarios de hospitales bombardeados últimamente. Yo no quisiera tampoco pues pasar por encima ese tremendo genocidio que estamos viendo televisado y que se está llevando, ya van por más de 4.300 víctimas de niños, solo en niños, ¿no?, en lo que llevamos de un mes. Y en este caso yo había pensado un minuto de silencio, pero es que un minuto de silencio no es nada. Si nosotros dedicáramos un segundo de silencio por cada víctima, por cada niño que ahora mismo ha perdido la vida en ese conflicto, tendríamos que estar más de 1 hora y cuarto aquí en silencio. Imaginaos qué tragedia, ¿no? Entonces yo quisiera también desde aquí pues solidarizarme por la cultura de paz y porque los conflictos no se tengan que resolver con esa violencia, que parece que no avanzamos, que la humanidad no avanza en ese sentido, ¿no? Decir las partes de la exposición que aquí la ha expresado fantásticamente Inmaculada y Aurora. Yo no creo que sea necesario ya repetir lo mismo, ¿no? Simplemente pues eso, que la ijaza, que era el título que se tenía que tener para ejercer como medicina en Al-Ándalus, y que se tenía que hacer después de los 16 libros de Galeno, que eran los que le hacían posible que tuvieran ese título y hacer la diferencia entre curanderismo y medicina, pues eso es un elemento también que destacamos, igual que destacamos la importancia que tenía la mujer en el mundo de la sanidad, que lo podemos ver reflejado en las especialidades, que muchas especialidades eran exclusivas de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres estaban integradas en ese proceso de integración científica y de servicio a la sociedad, ¿no? Es curioso, y ya con esto termino, que es curioso que haya dentro de las 90 y tantas mujeres que han pasado con nombre y apellido de la historia del Al-Ándalus, en comparación con la historia occidental, son muchísimas mujeres. En la historia de Europa en aquella época no han trascendido tantas mujeres. Aquí hemos hecho un pequeño homenaje resaltando a esas mujeres y también resaltando, nos hemos tenido que volcar por especificar y sobre todo resaltar las figuras
de mujeres médicas y mujeres médicos que estaban vinculados con la Granada Cerí, que es la última parte. Y ahora María nos habla un poquito del proceso creativo de estas dos partes. De estas dos partes, ¿no? Hola a todos. Bueno, pues voy a hablar de la parte técnica. Pues el Maristán, por ejemplo, esa ilustración la hizo José hace ya tiempo, mucho antes de empezar con este proyecto, y era como reconstruir un poco el Maristán de Granada, pero un poco de una forma hipotética, ¿no? Una forma idealizada. Y a partir de ese dibujo a lápiz, pues se digitalizó y se empezó a colorear con infografía. En el Maristán queda ahí plasmada también la forma de vivir esa arquitectura, ¿no? Está, por ejemplo, las habitaciones, que eran habitaciones que rodeaban a un patio central, que el patio central tenía una gran alberca con 2 leones que ahora se encuentran en el Museo de la Alhambra. Y esas habitaciones, pues se supone que durante el verano se habitaban la parte baja y por el invierno la parte alta. Otro elemento muy importante que hemos puesto ahí en el Maristán es la lápida fundacional, porque en esa lápida es muy importante porque pone la fecha exacta cuando se construyó, que fue en el 1367, como ha dicho Aurora, por Mohammed V, y fue en su segundo reinado, puesto que él fue exiliado en Fez y allí vio cómo se usaban estas construcciones para ayudar a la gente, casi la gente más humilde de la ciudad, ¿no? Entonces, la lápida es una lápida con forma de arco de herradura y es un arco lobulado, y dentro tiene escrito en cursiva pues la alabanza a Muhammad por esa idea, y también a la alabanza a Alá por haber inspirado a Muhammad en hacer este tipo de construcción. La idea es reconstruir esto a nivel de que pensemos cómo se pudo vivir en el Maristán en aquella época, que sea algo cercano para nosotros. Por ejemplo, ahí está desde la gente que va a recibir los cuidados hasta pues los que trabajaban en la cocina, los que trabajaban lavando las vendas, el carrillo que llegaba a toda prisa con alguien que había tenido un accidente. O sea, es como un dibujo animado de lo que pudo ser el Maristán en aquella época. Bueno, se podría decir algo más, pero... Y ya esta parte es la parte dedicada a la prevención y a recurrir al equilibrio del cuerpo para llegar a la salud como se entendía en Al-Ándalus, ¿no? En aquella época. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos las fases de los baños. Por ejemplo, desde el agua fría, que tenía unas propiedades, pasando por el agua templada, el agua caliente. Luego tenemos como también una visión de lo que era el baño. También en uno de ellos hemos hecho un guiño al cuadro del baño turco de Ingres, en el que podemos ver las formas de las mujeres, la visión de las mujeres del baño turco. Y también tenemos una muy interesante, que es en el centro está el doctor como un director de orquesta, y alrededor están todas por ejemplo, todas las cosas que hay que tener en cuenta para llevar una vida sana. Por ejemplo, un buen sitio donde vivir, tenemos representada la almunia, se debe de dormir bien, el sueño, el baño con sus geles, con su masaje. Tenemos también la buena comida, la comida sana, y todo rodea al jefe de orquesta, que sería el médico en este tipo de medicina. Y bueno, si tú quieres decir algo más de eso, Sí, además... No,
lo ha introducido muy bien Aurora. Contemporánea del Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada. La coreografía es de Nadia Viguera Moreno, profesora del grupo. Esta coreografía está inspirada en la parte de esta exposición que trata de la higiene del cuerpo y del equilibrio necesario para mantener una vida saludable, tal y como se entendía en la medicina andalusí. Las bailarinas intérpretes son Laura Baez Núñez, Nuria Caracuel Piñas, Ángela Donat Mas, Marta García Ligero, Carolina Nazaret García Martínez, Esther Muros Aguilera. Muchas gracias a todas ellas por este magnífico regalo que nos hace y pido un fuerte aplauso para ellas.
queda inaugurada la exposición y ahora a disfrutar de la belleza de estos cuadros.